Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Que el Señor te bendiga. Mi nombre es Marcos David Ábalos Gómez. Soy pastor evangélico en Salta, capital Argentina. Y el día de hoy vamos a ver un tema muy interesante, que es el libro de Apocalipsis, capítulo 1. El pastor Jorge Herrera, ya había dado una introducción respecto a este libro. Y nosotros vamos a avanzar directamente con lo que es el contenido del capítulo 1. Siguiendo las mismas normas que en videos anteriores que he realizado, te doy los mismos consejos. Ora a Dios para que te guíe en el estudio de la palabra. También toma apuntes de esta clase que vamos a tener el día de hoy. Y también lee el manual, porque en el manual encontramos muchas ayudas. Esta clase, de forma magistral, es un resumen de todo el contenido que aparece en el capítulo 1 de Apocalipsis. Y así vamos a continuar avanzando con el resto del estudio. Primeramente vamos a orar para pedir la guía de Dios. Padre bendito, gracias te damos, Señor, por tu amor, tu misericordia y tu bondad. Y te pedimos, Señor, que en esta hora que vamos a estudiar tu palabra, tú nos guíes, que tú nos enseñes, que tú, Señor, nos muestres. Que así, oh Dios, como se llama este libro, Apocalipsis, que Dios mío, que haya apocalipto, que haya, Señor, revelación en cada uno de tus hijos y tus hijas que vayan a escuchar este video de esta clase. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. El libro de Apocalipsis capítulo 1, este capítulo es una introducción al libro. Es un capítulo hermoso, pero a la vez es un capítulo que está muy lleno de teología y es un capítulo que tiene tantas cosas, el cual sí, como mencionó el pastor Herrera y como está en el manual, en la introducción del libro de Apocalipsis, es muy necesario de que cada uno de los creyentes que vayan a este libro tengan un conocimiento previo respecto de lo que habla la Escritura. Porque desde el mismo momento en el que comienza el libro, el primer subtítulo aparece la revelación de Jesucristo y corresponde a Apocalipsis capítulo 1, versículo 1 al 3, que dice de la siguiente manera: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Del versículo 1 al versículo 3 podemos encontrar una introducción al libro, pero y a la vez encontramos lo que le da la autoridad a este libro, porque forma parte del canon bíblico. Y dice que este libro no es un simple libro que el apóstol Juan haya querido escribir. Hubo algunos teólogos que tal vez pusieron en discusión la autoría si era correspondiente al apóstol Juan, por su forma distinta de escribir en el griego. Pero sin embargo hay muchas similitudes conforme a lo que aparece también en el Evangelio según San Juan y también en las cartas. Por ejemplo, la aparición habla respecto del Verbo, habla respecto de Jesucristo como el dador de la vida, habla de Cristo también en otros textos bíblicos como forma de el Cordero. Entonces, y agregar además que los padres de la iglesia, Policarpo, Ireneo, varios padres de la iglesia, ellos dijeron, este libro corresponde de autoría del apóstol Juan. Sin embargo, dejando de lado las discusiones humanas, vamos de forma específica a lo que está escrito.
Y dice que este libro no es un simple libro, sino que es revelación. Nosotros, y si usted se pone a leer la Biblia en inglés, verá que el libro de Apocalipsis no tiene este nombre, sino que tiene por nombre Revelation, revelaciones. Y justamente la palabra apocalipsis, apocalipto, en griego significa revelar, mostrar algo. Así como cuando hay una estatua nueva que quieren mostrar ante todo el público o un auto nuevo que es para mostrarle a su dueño, agarran y sacan esa tela que lo cubría para mostrar el vehículo, para mostrar esa obra de arte. Esa misma idea es la que da la palabra apocalipto. Revelación, mostrar algo que estaba oculto. Y en el caso del libro de Apocalipsis dice, esta es la revelación de Jesucristo para la humanidad. Todo esto fue revelado al apóstol Juan por medio de un ángel, por medio de su ángel a su siervo Juan, y hablando respecto de Juan, dice, Juan dio testimonio de la palabra de Dios, de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Y termina diciendo el versículo 3, bienaventurado el que lee y los que oyen. Muy probablemente, como se menciona, el libro de Apocalipsis haya sido escrito entre el año 90 y 100 después de Cristo, cuando el apóstol Juan estaba encarcelado en la isla de Patmos. Y tal vez no hubo muchas copias. Por ello es que dice, bienaventurado el que lee, porque este mensaje se dirigía hacia las iglesias. Pero también todos aquellos que formaban parte de la iglesia lo que escucharan. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Pero y además no tan solo escuchar, retener en el corazón, sino también dice, y guardan las cosas en ella escritas. Guardar, poner por obra. Siempre hay algo que se ha enseñado en toda iglesia y que se enseña en la palabra de Dios es guarda la palabra de Dios, guárdala en tu mente, guárdala en tu corazón, pero y además ponla en práctica, porque el poner en práctica la palabra de Dios hace que nos vaya bien. Guardan las cosas en ellas escritas, pero aquí da unas palabras, una frase más, y es porque el tiempo está cerca. El tiempo está cerca. Pronto viene el Señor. Gloria a Dios. Mi alma alaba a Cristo. Vamos a continuar. El apóstol, cuando escribe el capítulo 1 en la carta, en el libro de Apocalipsis, cuando se hicieron las revisiones, posteriormente se fueron poniendo esos subtítulos y se lo fueron poniendo también cada uno de los versículos para identificar y detectar mejor las partes. Y cuando se hizo esta revisión, se pusieron 3 subtítulos generales en el libro de Apocalipsis 1, uno como la revelación de Jesucristo, segundo título, las salutaciones a las 7 iglesias, los saludos a las 7 iglesias, y como tercer subtítulo, una visión del Hijo del Hombre. Vamos a avanzar con este segundo subtítulo, con esta segunda sección, y cuando empieza hablando de esta segunda sección, dice Juan a las 7 iglesias que están en Asia, ya podemos ubicarnos bien en qué lugar estamos, pero empieza escribiendo, gracia y paz a vosotros, y aquí no tan solo manda a él un saludo como apóstol, sino que además dice, Cristo, quien está conmigo, también está interviniendo en medio de este libro, en medio de esta carta que es enviada a cada uno de ustedes. Gracia y paz a vosotros
del que es y que era y que ha de venir. Esto hablando directamente de Cristo, hablando de Dios mismo. Y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Esto se menciona en el versículo 4 y es bastante curioso que menciona que delante del trono de Dios hay 7 espíritus. Nosotros sabemos que el Espíritu Santo es una de las personas de Dios, la tercera persona de la Trinidad. Dios es uno en esencia, pero se revela se revela en 3 personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y hay ciertas cosas del mundo invisible, del mundo espiritual, que nosotros no llegamos a conocer bien. Probablemente, el apóstol Juan, cuando cita respecto de los 7 espíritus que están delante de Dios, delante de su trono, probablemente se refiera al texto de Isaías capítulo 11, versículo 2, que habla diciendo: reposará sobre él, sobre el Mesías, sobre Cristo, reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia. Vamos, 3 características. Espíritu de consejo y de poder. Ya vamos 5. Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Ahí se mencionan las 7 manifestaciones del Espíritu de Dios. O los 7 espíritus de Dios, si queremos hacerlo de esta manera. Esto es muy particular porque uno cuando lo va leyendo, ¿cómo que delante de Dios hay 7 espíritus? Probablemente se refiera a Isaías 11:2. Pero también en este punto, en el versículo 5 de Apocalipsis 1, ya se empieza a poner mucho más teológico el asunto, y además es una expresión plena de lo que habla la Biblia en todo el Nuevo Testamento. Versículo 5. Y de Jesucristo el testigo fiel. Jesucristo, cuando vino a esta tierra, Cristo el Señor, Él habló todas las cosas que el Padre le había mandado a hablar. Y aquí dice Jesucristo el testigo fiel. Pero y además menciona otra cosa: su muerte y resurrección. El primogénito de los muertos. El primero que murió y se levantó para no morir más. El primogénito de los muertos. ¿Por qué decimos que Cristo es el primogénito de los muertos? Es justamente por esta frase específica que acabo de mencionar. Cristo fue la primera persona, además de ser Dios y de ser hombre también a la vez, pero fue la primera persona que murió y resucitó, pero y resucitó para no morir más, ya para vivir para siempre. Hay historias en el Nuevo Testamento, por ejemplo, como la resurrección del hijo de la viuda de Naín, o la resurrección de Lázaro, o por ejemplo en el Antiguo Testamento, cuando Elías resucitó a un niño. Sucedieron resurrecciones en el Antiguo Testamento, sucedieron resurrecciones durante el tiempo de Jesús, pero esa gente que resucitó después con el tiempo volvió a la muerte. Llegó su momento y murieron otra vez. Pero dice que Cristo, Él es el primogénito de los muertos. También está escrito esto en 1 Corintios capítulo 15. ¿Por qué dice que es el primogénito de los muertos? Porque Jesús es el primero que murió y resucitó para no morir más. Cristo vive para siempre. Y esa es la esperanza bendita que Él nos ha dado a cada uno de nosotros, de que cuando Él nos llame, cuando resucitemos, cuando se dé ese evento grandioso y extraordinario que todos esperamos, va a ser para resucitar y no morir más. Y Cristo fue el primero que hizo esto.
Por ello dice el primogénito de los muertos. Pero y además también menciona algo que está en Daniel. Daniel capítulo 5, Daniel capítulo 2 también. El soberano de los reyes de la tierra. Dios está sobre todo gobierno. Ante Él no se escapa nada. Dios es el que pone, dice Daniel 2, Dios es el que pone y el que saca reyes. Él muda los tiempos y las edades. Ante Dios no se le escapa nada. Por ello dice, y el soberano de los reyes de la tierra. ¿Soberano por qué? Porque Dios es el que tiene capacidad de decisión y lo que Dios decide nadie lo puede hacer volver para atrás. Dios decide lo que va a suceder en la historia, lo que va a suceder en un país, en una nación. Dios es el soberano sobre todos los reyes de la tierra. Nosotros en Argentina tenemos nuestro presidente, en Venezuela tienen su presidente, en Perú, en Ecuador, en México, en Estados Unidos, en los países europeos, del continente africano, del continente asiático, de Oceanía. Cada uno de esos lugares tienen sus presidentes, cada país. Sin embargo, hay uno más que está por encima de todos. Como decía mi padre, el pastor Julián Ábalos, aquí no hay nadie más importante que Dios. Dios está por sobre todo y a Él le debemos todo. Él es el soberano de los reyes de la tierra. Versículo 5, después del punto seguido, dice, al que nos amó. San Juan 3:16. Tanto fue el amor de Dios hacia nosotros, que no merecíamos nada, pero tanto nos amó que envió a su Hijo Jesucristo, quien pagó por nuestros pecados, derramó su sangre y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Cada vez que leo esto siempre se me van lágrimas, porque esta es la palabra que nos habla de la redención de Cristo para nuestra vida, para nuestra alma. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados, porque nosotros éramos personas, éramos almas sucias, inmundas, la cual nuestra vestidura estaba toda manchada por el pecado. Sin embargo, cuando Cristo nos compró y cuando nos limpió con su sangre, nos hizo nueva criatura, nos dio una nueva vestidura, una vestidura que está blanca y limpia delante de Él. Todo pecado que hayamos cometido antes, eso quedó atrás. A partir de que recibimos la salvación, somos nuevas criaturas, tenemos una nueva vida y podemos vivir para Dios. Todo lo que fue pasado quedó atrás. Tus pecados fueron perdonados y a partir del momento que recibiste vida nueva y salvación, allí Dios dijo, también yo te doy una nueva oportunidad. Perdono tus pecados y te restauro. Esto es grandioso, porque Apocalipsis 1 es la introducción al libro, pero es muy, muy necesario que sepamos el mensaje del Evangelio. Y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y además dice que nos hizo reyes y sacerdotes. Los reyes tienen una posición de gobierno, de liderazgo. Gobiernan, se señorean de las naciones. Pues Dios también nos hizo reyes y sacerdotes. Sacerdote, un líder religioso,
una persona que el sacerdote en el Antiguo Testamento era el nexo entre el pueblo y Dios. Así también nosotros podemos cumplir esa función, ser el nexo entre la gente que está lejos de Dios, que quiere acercarse y decir, Señor, yo me acerco en nombre de ellos, pero para pedirte por ellos, y no tan solo por ellos, por sus necesidades, sino también para ganar sus almas para ti. Hay una profundidad de mensaje extraordinaria en este punto. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. Y finaliza similar al Padre nuestro. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Aún mucho más grandioso es lo que aparece en el versículo 7. Y esta es la esperanza bendita que tenemos todo creyente. He aquí, Cristo el Señor viene con las nubes y todo ojo le verá. Bendito Señor. Y los que le traspasaron. Este texto bíblico, aquellos que le traspasaron también lo verán. Escrito está en San Juan capítulo 19. Después de su muerte, versículo 30 hasta el 33, menciona ahí que Jesús ya había exhalado, había entregado su espíritu al Padre, pero en ese momento, para asegurarse, el soldado romano le clavó una lanza por su costado y dice, y salió sangre y agua, y esto era para que se cumpla la palabra que dice, y verán al que traspasaron. Y también escrito está este mismo texto, o algo similar, en el libro de Zacarías capítulo 12, verso 10. Verán todo, cuando Cristo venga por segunda vez, esto que quede muy en claro, cuando Cristo regrese por segunda vez a esta tierra, todo ojo le verá. Todo ojo le verá. No habrá persona en esta tierra que diga, yo no supe cuándo vino Cristo. Puedes llegar a decirlo si es el arrebatamiento, porque dice que Cristo se quedará en el aire y llamará a su iglesia para que suba. Pero cuando Cristo regrese por segunda vez, dice, todo ojo le verá. Ahí no habrá nadie que diga, yo no supe, no me enteré, no sabía. No, todo ojo le verá. Además de decir que tal vez en esta tierra haya un caos impresionante, pero dice que cuando Cristo venga por segunda vez, todo ojo le verá. Venga tu reino. El Padre nuestro. Señor, venga tu reino. Apocalipsis 22. Maranata. Sí, ven Señor Jesús. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo. Y la iglesia y la novia dicen ven. Sí, ven Señor Jesús. Nosotros deseamos que Cristo venga por su iglesia y que también el reino de Dios se instaure en esta tierra. Pero el reino se instaurará solamente cuando Cristo venga a la tierra por segunda vez. Versículo 7, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Pero cuando Cristo venga ya va a ser tarde para hacer lamentación, porque dirán, aquel a quien habíamos rechazado, él es el Rey verdadero. Aquel a quien tanto la gente lo había despreciado, resultó ser él el dador de la vida y el que gobernará por siempre. Aquel a quien la gente no quiso escuchar,
Él era la salvación del mundo. Wow. Versículo 8. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir. ¿Un simple Dios? No, el Todopoderoso. Aleluya. Vamos a continuar y vamos a ir perfilando para finalizar la clase de este día. Y como tercer título aparece una visión del Hijo del Hombre. El apóstol Juan, cuando está recibiendo la revelación del libro de Apocalipsis, dice en su libro que él estaba escuchando, él estaba en la isla de Patmos, estaba exiliado por el emperador Domiciano, si no me estoy equivocando el nombre. Había sido expulsado y había sido llevado encarcelado por ser un cristiano, por predicar la palabra de Dios, por no querer honrar al César. Esto lo llevó a la prisión. Y cuántas cosas, quiero hacer una pausa aquí, cuántas cosas suceden en nuestra vida, la cual nos desenfocan de Dios. Y nosotros terminamos, en vez de adorando a Dios y siguiendo a Dios, poniendo a Dios en primer lugar, cuántas veces hubo cosas que nos hicieron perder el foco de Dios. Y empezamos a poner esas otras cosas en primer lugar en vez de ponerlo a Dios. Hermano, hermana, esto no debe ser así. Tu vida es de Dios. Tú eres de Dios. Dios tiene que ser primero. Y aunque la vida vaya a 1000 por hora, porque eso es lo que sucede, los días avanzan rápido, pareciera que las horas no nos alcanzan. Uno que está generalmente preocupado por las cosas de esta vida, yo te digo, y te lo digo en el nombre del Señor, haz una pausa. Sé que los afanes de esta vida tal vez son más grandes, pero haz una pausa y pon a Dios en primer lugar. Porque si tú pones a Dios en primer lugar, buscad primeramente las cosas de Dios, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Vamos a continuar. Una visión del Hijo del Hombre, y el apóstol Juan escribe después, a partir del versículo 11 en adelante, dice, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, porque había escuchado algo el apóstol Juan. Y vuelto, cuando me di la vuelta, vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre. Esta expresión, el Hijo del Hombre, se utiliza tanto en el libro de Ezequiel como también aparece en los evangelios, en específico en Mateo, aparece más. El Hijo del Hombre, y esto se refiere a Jesús. Dice, a uno semejante a Hijo del Hombre, vestido, ¿cómo estaba vestido? Fíjese, de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. El oro simboliza la divinidad. Es un color dorado, no es un amarillo simple, sino es un dorado, un color que da luz, que resplandece. Dice respecto de las características que vio el apóstol Juan, dice su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana. ¿Qué significa lo blanco? Pureza, santidad. Sus ojos como llama de fuego. ¿El fuego qué es? El fuego es un símbolo de juicio, pero a la vez también es un símbolo. El fuego se utiliza para cocinar, para destruir, pero también para purificar. Y sus pies semejante al bronce bruñido. El bronce sí representa juicio de forma específica, pero dice sus pies
semejantes al bronce bruñido. Cuando usted tiene un objeto de bronce que está muy bien limpiado, que puede llegar a verse usted en el reflejo, eso es bronce bruñido. Dice, sus pies semejantes al bronce bruñido. Resplandecía, se podía como ver en los pies de Jesús. Y si Cristo se estaba mostrando, estaba brillando de una forma, wow, refulgente como un horno. Pero y además cuando lo escuchaba no era una voz simple, una voz de amor, como cuando él conoció a Jesús, cuando conoció a su maestro mientras estaba en la tierra. Esto ya era diferente. Y su voz como estruendo de muchas aguas. Hermoso, hermosa esa palabra. Pero y además, como estruendo de muchas aguas, como una voz potente, llena de poder, que demuestra el dominio, el poderío de Dios. Menciona también en el versículo 16 que tenía a su diestra 7 estrellas y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Bueno, de su boca, ¿de dónde viene la palabra de Dios? De la boca, de la inspiración de Dios. ¿Y qué dice Hebreos 4:12? La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Versículo 17 al 19, ya vamos a ir terminando. Jesús habla con el apóstol Juan y le dice, no temas. La misma palabra que le dijo Dios a Josué. Josué 1, 6 al 9. No temas ni desmayes. Hermosa palabra. ¿Y cuántas veces nosotros tenemos temor de las cosas de esta vida? ¿Cuántas veces, inclusive, tenemos temor de leer el libro de Apocalipsis? Es una ironía, porque es un libro que está en la Biblia, está en la palabra, y tiene tantos tesoros que podemos sacar de este libro, pero la gente, como no lo entiende, no lo lee. Pero dice Jesús, no temas. No temas por las cosas que pueden venir. No temas por la situación económica que tenemos actualmente en nuestros países. Aquí de forma particular en Argentina. No temas por el gobierno que está ahora, por aquellos que van a salir electos, porque estamos en época de elecciones. No tengas temor por el mañana. Si Dios está contigo, Dios sabe tu futuro. Nadie se va de esta tierra si Dios no lo permite. No temas. Dice Jesús, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Así es. Y además dice algo, tengo las llaves de la muerte y del Hades. Es que Cristo cuando murió fue a las profundidades de la tierra y le sacó las llaves de la muerte y del Hades al mismo diablo. Dios tiene poder sobre la muerte. Y ante Dios también, Él ve las almas que están aún en el Hades, en el infierno, en el Seol, en el lugar de tormento. Escrito está en el libro de Proverbios que aún hasta en el Abadón Dios ve las almas que están allí condenadas. Pero dice Jesús,
yo tengo las llaves de la muerte y del Hades. Si Dios tiene el poder, como dice Mateo 28:18, se me fue dada autoridad sobre las cosas que están en los cielos y en la tierra. Si Dios tiene la autoridad sobre lo visible y lo invisible, y tú te estás preocupando por las cosas de esta vida, yo creo que es una preocupación que no vale la pena, porque tienes a un Dios poderoso de tu parte. Tienes a un Dios poderoso en tu corazón. Tienes a un Dios, al Dios vivo y altísimo, que tiene dominio sobre todo. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Y dice, por último, escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. Porque como hemos dicho, el libro de Apocalipsis es un libro de profecía, un libro de revelación. Por lo tanto, incluye las cosas, los eventos que sucederán a futuro. Así que vamos a hacer una oración para terminar, y te doy muchas gracias por haber escuchado esta clase. De verdad deseo que haya sido de bendición y que tal vez este pequeño incentivo que te hemos dado con esta clase pueda ser un incentivo para que profundices mucho más en la palabra, para que, como está escrito, escudriñes más en la palabra. Vamos a orar y vamos a finalizar. Padre bendito, gracias te damos, Señor, por tu grande amor, misericordia y bondad. Gracias, Señor, por la clase que hemos tenido. Gracias por el capítulo 1 del libro de Apocalipsis. Como está escrito, oh Dios, Apocalipsis, Apocalipto, revelación. Padre, bendito Dios, sé que tú eres bueno y que para siempre es tu misericordia y tu bondad. Revélate, muéstrate claramente a tus hijos y a tus hijas. Que no tengan temor, Señor, al leer tu palabra en este libro. Muestra, Señor, tu bondad y tu amor, tus planes para la humanidad, tus planes para tu iglesia a través de este libro. Señor, te pedimos que seas tú trayendo esa instrucción de lo alto para que cada uno de tus hijos y de tus hijas que vayan a escuchar esta clase puedan no tan solo tener información, sino que la revelación de lo alto se muestre a sus vidas. Abre, Señor, sus ojos y sus oídos espirituales. Despierta y activa esos sentidos espirituales para que estén atentos a tu palabra y que estén atentos a tu voz. Gracias te damos por este día y gracias te damos, Señor, por tu palabra. Tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Ante ti, Señor, se dobla toda rodilla, mi alma te alaba y te bendice, porque no hay otro Dios fuera de ti, no hay otro igual a ti. Tú eres la roca, la torre fuerte, Dios de mi salvación. Bendito seas tú, bendito, por todos los siglos de los siglos. Amén y amén. Que el Señor te bendiga, que la paz de Dios sea contigo y nos estaremos viendo en una próxima ocasión. Bendiciones.